A todos, queridos laicos, queridos bautizados, amigos, amigas en el Señor, bienvenidos a este retiro espiritual, el tercer día de nuestro encuentro de retiro, en el cual queremos seguir orando en este tiempo por nuestra situación que vivimos acá en la pandemia. Pedimos para que el Señor nos regale pronto una solución, porque esto genera pues tantas dificultades con tantas personas, con las cuestiones de trabajo, la situación, digamos, de poder abastecerse, personas que no tienen pues que comer, pues tantas situaciones que generan el estar así, el estar en una situación de confinamiento, de aislamiento. Le queremos pedir al Señor que en este contexto de la Semana Santa también pues podamos disponernos de la mejor manera a vivir la gracia de Cristo resucitado, Cristo que vive con nosotros, Cristo que nos anima a continuar nuestra vida de fe. Y para ello pues los invito para que podamos disponernos hoy meditando sobre la resurrección. Para este tema, la resurrección, voy a tomar, hay muchos textos, voy a tomar un texto de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versos del 3 al 11, y después pues la reflexión también uniéndonos a lo que algunos apuntes del Papa Benedicto XVI y a otros personales. Vamos a iniciar nuestro encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia del Espíritu Santo que nos anime, nos acompañe en esta mañana. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, le hemos pedido la asistencia del Espíritu Santo que nos ayude en este día a poder entender un poquitico más lo de la resurrección y cómo lo vamos a vivir con nosotros, ¿cierto? En nuestra vida de fe, nuestra experiencia de fe. Como les dije, tomamos de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso del 3 al 11. Esta es la carta que se proclama el día de la vigilia pascual, cuando después de que se canta el Gloria, de que se encienden las luces del altar, es el que escuchamos antes del Evangelio. Y es una muy bonita carta en el cual expresa que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, pues ya no muere más, y que también nosotros nos unimos a esa resurrección. Dice así la carta a los Romanos: Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y nosotros libres de la esclavitud del pecado. Porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Bueno, entonces fijémonos cómo el apóstol Pablo tiene muy clara esta situación de la resurrección de Cristo, que claro, tiene relación con lo que hemos estado hablando, o sea, todo está entrelazado, lo que ha sido su pasión y su muerte, obviamente tiene que tener un punto culminante que es la resurrección. No se puede quedar todo en la muerte, y tiene sentido la crucifixión y su muerte, entregar su vida en la medida que haya resurrección. Pero si nos detenemos un poquitico en una frase, es importante que con la muerte dejamos nuestra condición de crucificados con Cristo, es decir, nuestra condición vieja, nuestra condición pecadora, para que con la resurrección tengamos una condición nueva, una condición resucitada, una resurrección que nos va a invitar a tener una vida en gracia. Pero también encontramos que el bautismo nos va a ayudar a entenderlo, ¿cierto? Como de una manera más espiritual y personal. El bautismo nos permite descubrir que morimos al pecado para resucitar a una vida nueva. Y que la resurrección de Cristo, pues es una nueva opción, una nueva etapa, una nueva condición para la vida de fe. Bueno, con esta motivación los invito entonces para que miremos y reflexionemos más con relación a la resurrección. Bueno, hay una convicción muy clara que está en la primera carta a los Corintios 15, versículos 14 y siguientes. Creo que es una de las afirmaciones fundamentales de lo que significa la resurrección. Y la resurrección de Jesús de entre los muertos. ¿Qué es la resurrección? ¿Por qué la resurrección? Y la resurrección pues tiene una connotación importante, porque dice el apóstol San Pablo: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo. Entonces San Pablo resalta con estas palabras de manera tajante la importancia que tiene la fe en la resurrección de Jesucristo para el mensaje cristiano en su conjunto, que es fundamental, que si Cristo no ha resucitado, apague y vámonos, ya esto no tiene sentido. Y por eso la resurrección, San Pablo lo pone, es el fundamento de la fe. Todo se entiende a la luz de la resurrección, es el fundamento de la fe. Por eso la fe cristiana se mantiene o cae con la verdad del testimonio de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Se mantiene o cae, porque la gran verdad es que Cristo ha resucitado. Y este texto de 1 Corintios 15, 14 y siguientes, pues va a mostrar precisamente el sentido, el énfasis tan grande y tan importante que es que nuestra fe conserva que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado entre los muertos, Cristo resucitó, no es un engaño, no son mentiras, no son cuentos de hadas, no, en verdad Cristo resucitó, porque como decíamos ahora en la lectura de la carta a los Romanos, tiene sentido su morir, porque Cristo ha resucitado. Si no resucita, pues no tiene sentido el morir y el haber sido crucificado. Solo si Jesús ha resucitado, ha sucedido algo verdaderamente nuevo que cambia el mundo y la situación del hombre. Es algo nuevo. Si Cristo no ha resucitado, entonces, como decía el texto, pues vana es nuestra fe, apague y vámonos. No carece de sentido la fe. Pero como Cristo ha resucitado, da un nuevo sentido al ser humano, al cristiano, al hombre. Por eso Dios se ha manifestado verdaderamente en Jesús mediante esta resurrección. Entonces, fijémonos que es muy importante hablar de resurrección, estamos hablando del fundamento de nuestra fe. Por esta razón también sobre la figura de Jesús, la resurrección es un punto decisivo, no es un punto, una arandelita, no es un punto medio, no. La resurrección con relación a Jesús es un punto muy decisivo, es un punto clave de nuestra fe, de entender incluso nuestra fe. Y por eso es necesario mirar el testimonio de la resurrección que nos dice el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de resurrección? Entonces, si el testimonio que dieron los primeros apóstoles, los primeros discípulos, con relación a que Jesús ha resucitado, entonces hay que mirar que esta resurrección también tiene un punto de vista histórico. Claro, tiene una base histórica, pero no se queda en lo histórico, trasciende, tiene que trascender incluso a un plano divino, donde ya no hay tiempo, donde no hay historia, pero tiene su punto de partida
de la historia. Y por eso esto va a hacer que se vuelva un poquitico más complejo el hecho de entender un poco la resurrección, y de pronto les va a suscitar muchos interrogantes, pero como decía San Pablo en la carta a los Romanos, es la base para que entendamos los sacramentos, es la base para que entendamos nuestra fe, es la base para que entendamos que yo me uno también a la muerte de Cristo para resucitar con Él. Bueno, entonces la pregunta que ahora podríamos hacer es, bueno, ¿y cuál es la experiencia de la resurrección? ¿Yo qué entiendo por resurrección? ¿Qué entiendo por resucitar? ¿Sí? Porque recuerden que a veces podemos tener muchos, como digamos, confusiones, pensar que resurrección es una reanimación, que resucitar es volver como esta vida, resucitar puede ser para nosotros como un cuento de hadas, como que yo no tengo bien que resucitar, o digo que creo en la resurrección pero también creo en la reencarnación y creo que mi alma va y coge otros cuerpos, y creo que entonces yo creo en la resurrección pero mi fe no la entiende. Bueno, no sé, tal vez la primera pregunta es, ¿yo qué entiendo por resurrección? ¿Qué es la resurrección para mí? ¿Qué entiendo porque Jesús ha resucitado entre los muertos? ¿Qué entiendo desde mi fe? ¿Qué es lo que he aprendido en mi fe? Mi fe que va madurando. Como estamos en un retiro para laicos, podríamos preguntarnos, ¿cómo ha ido creciendo mi maduración en la fe y mi comprensión de lo que es la resurrección? Bueno, vamos entonces ahora a mirar lo que pasó allí, ¿cierto? ¿Qué es lo que los testigos han encontrado al resucitado? ¿Cierto? ¿Qué es lo que ellos cuentan? ¿Qué es lo que ellos predican? Ciertamente no es fácil de expresar, sobre todo porque ellos tienen que hablar de cosas que antes no habían vivido. Por ejemplo, San Marcos nos cuenta en el capítulo 9, verso 9 y siguientes. San Marcos dice que después de que bajaron del monte, del monte Tabor, donde fue la transfiguración, ellos estaban reflexionando y preocupados sobre las palabras de Jesús. ¿Cuáles palabras de Jesús? Cuando Jesús les dijo que el Hijo del Hombre resucitaría de entre los muertos. Jesús le dijo, el Hijo del Hombre resucitaría de entre los muertos. Y dice que ellos se preguntaron, ¿qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos? Entonces, fíjense que para los mismos discípulos, como que, bueno, ¿y qué es esto de resucitar de entre los muertos? Se lo habían anticipado en el monte Tabor, se lo habían dicho, pero como que ellos se quedan reflexionando, bueno, ¿y qué es eso de resucitar? Claro, cuando es algo que no ha sucedido, como no ha sucedido, pues ellos están intentando decir, bueno, Jesús ¿a qué se refiere cuando dice resucitar? ¿A qué nos estamos enfrentando? Y pues de hecho, en lo que consiste la resurrección, pues los discípulos no sabían, ni debían aprenderlo pues solo con un encuentro con la realidad, con lo que les pasó ese día allá en el monte Tabor, ¿no? Pues quedaron como perplejos, como de a qué se refiere. Claro, hasta cuando pasa la resurrección es cuando ellos van a caer en cuenta y dicen, ya entendimos a qué se refería cuando en el monte Tabor nos dijo que iba a resucitar de entre los muertos. Como en el momento tal vez no era fácil de entender. Tal vez de lo que ellos empiezan a reflexionar al comienzo es que el milagro de un cadáver reanimado significaría que la resurrección de Jesús fue igual como la resurrección del joven de Naín, que está en Lucas 7, 11, 17, ¿se acuerdan? La resurrección de este joven, de la hija de una viuda. También lo de la hija de Jairo, que está en Marcos 5, 22 y siguientes. O incluso la misma resurrección de Lázaro, que está en Juan 11, 1, 44 y que hace poco lo contemplamos en el quinto domingo de Cuaresma. Entonces, tal vez la primera idea que ellos puedan tener de lo que era la resurrección, e incluso también nosotros, es resurrección es una reanimación, es volver a esta vida, tener nuevamente vida. Es como cuando alguien está en cuidados intensivos y dice, se nos está yendo, y ¡pum!, ¿cierto? Le dan como la electricidad para que reviva. Y esa de pronto pudo haber sido la primera idea. Tal vez ellos al reflexionar, pues se tienen que dar cuenta si eso es o no es la resurrección. Claro, les puede servir como punto de partida, pero no es exactamente a lo que se refiere Jesús de que iba a resucitar de entre los muertos. Los testimonios del Nuevo Testamento
que hablan de la resurrección del Hijo del Hombre, significa que ha ocurrido algo completamente diferente a estas resurrecciones o reanimaciones que les he contado. Es como ir hacia un tipo de vida totalmente nueva, a una vida que ya no está sujeta a la ley del devenir y de la muerte, ¿cierto? O sea, como a esta vida temporal, no es algo que corresponda como a nuestro tiempo, o sea, no es una reanimación, sino que va más allá de la historia, más allá de una reanimación, una vida que ha inaugurado una nueva dimensión del ser, del hombre, del ser humano. Es una nueva dimensión porque la resurrección, si solo la entendemos como una reanimación, entonces nuevamente quedarían las categorías de espacio y de tiempo. Pero tienen que ser mucho más. ¿Por qué? Porque estos personajes que fueron reanimados, pues otra vez volvieron a esta vida, pero pues otra vez iban a morir. Entonces, como iban nuevamente a morir, pues bueno, entonces morir ¿para qué sirvió? ¿O para qué fue que los reanimaron? Si se iban a volver a morir. Entonces, aquí nos va a hablar que la resurrección va más allá, una dimensión nueva. Es hablar de que Cristo, al resucitar, no resucita para este mundo, sino resucita para una vida nueva, una vida en Dios, una vida completamente diferente, como decimos a veces en las exequias, ¿cierto? Donde va a resucitar la persona que muere no para esta vida, sino resucita para Dios, donde ya no habrá ni tristeza ni dolor, ya no habrá llanto, ya no va a haber muerte. Es la eterna compañía junto a Dios. Esa es la nueva dimensión. Y por eso la resurrección de Jesús no es un acontecimiento aislado que podríamos pasar por alto y que pertenecería solamente al pasado como un hecho histórico. No, porque es algo que se vuelve actual. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos en esta vida temporal y nosotros tendremos que pasar por la muerte, y pasar por la muerte va a significar que después tendré que pasar por la resurrección, resucitar para la vida eterna. Esto es lo que el Papa Benedicto XVI lo llamaba esa nueva dimensión, lo que va a traer la resucitar de entre los muertos, aunque se usan palabras análogas muy cercanas, palabras parecidas para poder acercar y poder entender lo que es este misterio de la resurrección. Dice, es como un salto cualitativo, ¿cierto? Es como un salto diferente, es como si el ser humano adquiere una dimensión diferente, nueva, más perfecta, más plena, no para esta vida que es imperfecta, que es caduca, que es temporal, no, para una dimensión completamente nueva. Entonces, pasar de esta dimensión, de esta vida a la vida eterna, es lo que llama el Papa Benedicto con unas palabras que dice, espero no equivocarme para hacer una analogía, pero es hacer un salto cualitativo en la dimensión del ser humano. Por eso, en la resurrección de Jesús se ha alcanzado una nueva posibilidad del ser hombre, una posibilidad que interesa a todos y que abre un futuro, un nuevo tipo de futuro para la humanidad. Claro, porque es que la resurrección nos abre nuevamente a la vida en Dios, como cuando estábamos en el paraíso, que entra el pecado y por el pecado somos expulsados del paraíso, salimos del paraíso, es decir, salimos de la presencia de Dios eterna, esa presencia de Dios con Él, y entramos a una dimensión diferente, que es esta dimensión temporal, donde viene el dolor, donde viene el sufrimiento, donde hay llanto, donde hay que trabajar. Entonces, la resurrección, ¿qué va a implicar? Uniendo a los temas que he tratado estos 2 días, pues que con la pasión y con la muerte de Cristo, la resurrección nos abre nuevamente a la vida de la gracia en Dios, nuevamente a estar en su presencia, a estar nuevamente con el Señor, donde ya no va a haber más muerte, donde ya no vamos a sentir dolor, donde ya no vamos a sentir fatiga, porque estaremos en nuestra condición perfecta como hijos e hijas de Dios. Entonces, por eso Pablo con razón ha vinculado inseparablemente la resurrección de los cristianos con la resurrección de Jesús. Esto lo leemos en la primera carta a los Corintios 15, del 16 al 20, donde dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Entonces, está uniendo que lo que vivió Cristo es lo mismo que vamos a vivir absolutamente todos nosotros. Vamos a resucitar para Dios. La resurrección de Cristo es un acontecimiento universal.
es para toda la humanidad, así crean o no crean, es una experiencia para toda la humanidad. Y viene a decir Pablo también en esta experiencia que es toda la humanidad, hasta la tierra entera, todos van a estar vinculados con la resurrección. Y solo si la entendemos como un acontecimiento universal, como inauguración de una nueva dimensión de la existencia humana, estamos en el camino justo para interpretar el testimonio de la resurrección en el Nuevo Testamento, sabiendo que es una condición nueva. De ahí que parte una inquietud, que así como estamos esperando nuestra resurrección en el último día después de nuestra muerte, que es una condición nueva, entonces espiritualmente nosotros podemos tener como unos anticipos de esa resurrección, como pequeños anticipos de lo que va a ser la resurrección. ¿Y cómo vivimos esos anticipos? Lo vivimos desde la fe. Entonces por eso es que es muy fácil decir, resucitar es espiritualmente. ¿Qué significa? Que yo paso de una condición de vida pecadora a una condición de vida en la gracia de Dios, estando pues en esta vida, ¿cierto? Es un anticipo, lo que yo veré en la resurrección del último día, lo que voy a vivir después de mi muerte. Hoy tengo anticipos, esos pequeños anticipos, que si yo tenía una vida llena de mentira, tenía una vida llena de orgullo, una vida llena de prepotencia, llena de infamia, de pereza, de calumnia, y al unirme a Cristo, al aceptarlo en la fe, cambio, dejo de decir mentiras, empiezo a vivir una vida en humildad, una vida en la verdad. Entonces cambio en esta vida, empiezo a cambiar esas actitudes por la fe. Es cuando estoy diciendo, empecé a resucitar espiritualmente ya en esta vida. Entonces es lo que en Semana Santa muchos de los sacerdotes decimos, vivamos esta Pascua, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero en esta vida, claro, anticipando lo que será verdaderamente la resurrección al final de nuestras vidas y al final de la historia. Entonces vamos a tener esa experiencia de resucitar ahora con Cristo, pero una resurrección espiritual. No hablamos de la resurrección corporal, de esta dimensión que nos lleva a una dimensión completamente nueva, sino esa resurrección espiritual que voy haciendo día a día, viviendo un proceso de conversión. Por eso San Pablo lo predicaba y lo decía de esa manera, porque él tenía muy claro que desde la fe lo podemos ir viviendo, esa resurrección. Desde aquí puede entenderse la peculiaridad del testimonio del Nuevo Testamento. Jesús no ha vuelto a una vida humana normal de este mundo, como ya se los he explicado, a esta vida temporal, no, como Lázaro y otros muertos que Jesús resucitó, o mejor usar la palabra que Jesús reanimó. Él ha entrado a una vida distinta, nueva, en la inmensidad de Dios, y desde allí Él se manifiesta a los suyos. Desde esa inmensidad de Dios se manifiesta, y por eso es que tiene sus apariciones. Es una dimensión nueva en el cual puede aparecerse a sus discípulos para dar testimonio de lo que Él había dicho. Aquí entonces en este punto podríamos reflexionar en nuestro retiro. Si ya estamos entendiendo lo que es la resurrección, que Jesús resucitó entre los muertos, que Jesús hizo reanimaciones, reanimó a algunos, los volvió pero a esta vida, y con San Pablo sabemos que nos unimos espiritualmente a Dios porque sabemos que anticipamos lo que es la resurrección. Entonces hoy nos podríamos preguntar, ¿hoy de qué necesito resucitar? Hoy espiritualmente, ¿a qué le debo pedir a Dios para que empiece a transformar mi vida? ¿De qué tiene que resucitarme el Señor? ¿De qué tiene que levantarme? Recuerden que resucitar es levantarse de entre los muertos, levantarse, ponerse en pie. Entonces, Cristo, claro, ha resucitado y me va a resucitar el último día, pero mientras estamos en este mundo, también me invita desde la fe a resucitar. Entonces,
¿Cómo voy a resucitar? ¿Qué le pido hoy al Señor que resucite mi vida? Que resucite mi fe, que resucite mi amor, que resucite mi confianza, que resucite mi servicio, que resucite mi entrega, mi generosidad. ¿Qué le tenemos hoy que pedir al Señor que resucite en esta vida, uniéndome espiritualmente a la resurrección final, pero viviéndola desde la fe? Desde la fe, ¿yo qué le pido hoy que resucite? Tengo muchas cosas que pedir al que me resucite, que me levante. Claro, porque si ayer hablábamos de que hay que morir, y si yo muero al pecado, no es para quedar en una condición como pasiva. No, entonces, claro, si muero al pecado, entonces tengo que levantarme y resucitarme. ¿A qué? Entonces, en mi vida de fe, como hijo o hija de Dios, como cristiano católico, le pido al Señor, bueno, Señor, hoy necesito que me ayudes en esta Semana Santa, en este tríodo pascual, que tengo que morir, Señor, a mi soberbia, pero quiero que me resucites a la humildad en Dios. Entonces, hoy la pregunta en este momento de nuestro retiro es, bueno, ¿yo qué necesito pedirle al Señor que me resucite en mi vida? ¿Qué debo resucitar? ¿A qué debo resucitar? ¿Qué tengo que pedirle al Señor que me levante, que me resucite? Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro contenido. En cierta manera, la fe judía ya también conocía algo de la resurrección que va a ser de los muertos al final de los tiempos. ¿Cierto? No es desconocido, tampoco completamente nuevo el término, no. La fe judía había entendido un poco sobre la resurrección al final de los tiempos. Esta vida nueva está unida al comienzo de un nuevo mundo, y en esta perspectiva resultaba también comprensible. ¿Qué resultaba comprensible? Si hay un mundo nuevo, entonces existe en él un modo de vida nuevo. Eso pensaban, es la experiencia de los judíos. Pero la resurrección a una condición definitiva y diferente en pleno mundo viejo, que todavía sigue existiendo, era algo no previsto y por tanto tampoco inteligible al inicio. Por eso la promesa de la resurrección resultaba incomprensible para los discípulos en un primer momento. Es decir, ellos tenían claro por la tradición judía que sí iba a haber una resurrección. Incluso los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección, pero una resurrección al final, y era una resurrección a una vida nueva, a una condición nueva. Pero ellos no podían entender que pudiera haber una resurrección desde la historia, desde ahora, desde la vida, desde esta historia. Por eso las reanimaciones no las entendían ellos como anticipos de la resurrección. Por eso no entendían que cambiar de vida era anticipo de lo que iba a ser la resurrección final. Por eso al comienzo les costó entender precisamente en qué consistía la resurrección. La nueva lectura de las Escrituras, o sea, una relectura, solo podía comenzar después de la resurrección, porque únicamente por ella Jesús quedó acreditado como enviado de Dios. Ahora había que identificar que la cruz y la resurrección en la Escritura tocaba entenderlos de una manera nueva, de un modo nuevo, y así llegar a la fe en Jesús como Hijo de Dios. Entonces, aquí lo que nos comenta el Papa Benedicto es que esta resurrección va a ser el punto de partida, va a ser como el nuevo lente, ¿cierto? Las nuevas gafas por medio del cual hay que releer las Escrituras, el Antiguo Testamento, para poder entender de que quien se abra ahí en las Escrituras es de Cristo, que Cristo es el que cumple las promesas y es el mismo Cristo quien es el acreditado de Dios como Hijo de Dios, para que se contemplen bien los dos momentos, la resurrección, la cruz, la pasión y la resurrección. Pasión y muerte en la cruz y la resurrección. Son dos momentos que se unen, pero se unen teniendo en cuenta las gafas o el lente o la óptica de la resurrección. Ahí es cuando se entiende, porque si no se ve con esos ojos de resurrección, pues simplemente Cristo murió como los judíos pensaban, un profeta más que murió, como los discípulos de Maús. No, pensamos que él iba a ser el que nos iba a liberar, pensamos que con él íbamos a alcanzar la salvación, y miren, ya hace 3 días que lo mataron. Entonces, así hubiese quedado nuestra fe muerta si no existe resurrección. Claro, la resurrección de Cristo lo acredita a Él como Hijo de Dios, pero también nos hace leer
la historia, las escrituras, el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado, es decir, cruz y resurrección. Esto nos podría hacer pensar, ¿yo cómo puedo estar viviendo hoy la experiencia de la cruz y la resurrección? Porque muchos podemos querer solamente la resurrección, pero sin cruz. Puede pasar eso, descubrir que solo quiero vivir la resurrección, pero no quiero morir. O sea, quiero que Dios me salve, pero sin dejar a mi amante, sin dejar a la persona, sin dejar de robar. Quiero que Dios me salve, pero sin dejar de hacer las cosas malas que estoy realizando. Entonces, no, fíjense que hay una conexión. Leer las escrituras, por ejemplo, leer los mandamientos de la ley de Dios y leer varios de los pasajes del Antiguo Testamento me implican que yo tengo que morir al pecado. Es decir, tengo que vivir la cruz, morir a ciertos pecados, a todos los pecados, morir, para que pueda pedirle al Señor resurrección. Y fíjese que es uno de los errores más comunes, pedir resurrección pero sin morir, ¿cierto? Yo a veces pienso haciendo una crítica un poco sana, me parece bien que a veces uno va a orar donde hay oraciones de sanación, oraciones de liberación. Claro, uno dice, desde que podamos y desde que haya una conversión, pues eso nos va a servir. Pero si yo voy solamente para el milagrito, pero sin conversión, pues eso no me va a servir. Por eso lo que dice acá muy bien, hay que ver todo con los ojos de la resurrección, pero no solamente la resurrección aislado, unirlo a la cruz y verlo con toda la escritura, ¿cierto? Con los ojos de la resurrección. Si estamos leyendo los mandamientos de la ley de Dios que dice amar a Dios sobre todas las cosas, pues es amar a Dios sobre todas las cosas, y le pido a Dios que me quite las vendas si estoy amando a otras cosas por encima de Dios, o si estoy teniendo otra creencia y estoy colocando en el lugar de Dios otras cosas, otras personas a Dios. Entonces tengo que morir a eso para resucitar con Cristo y que Él ocupe el primer lugar en mi vida. Entonces fijémonos, y así podemos mirar varios pasajes del Antiguo Testamento, se ven a la luz de la resurrección, a resurrección que es un anticipo de lo que va a ser nuestra resurrección al final de los tiempos, un anticipo ahora que lo vivo espiritualmente, claro, donde la resurrección de Cristo tiene sentido en la historia, en la vida, pero también tiene un anticipo para mí, para mi vida, para mi historia hoy, pero que lo veré en la manera definitiva y gloriosa al final de mi vida, después de mi muerte. Por eso no puedo separar resurrección y muerte. No puedo pedirle al Señor que me resucite sin vivir esta experiencia de cruz o de muerte. Bueno, vamos a seguir avanzando otro poquito. Dice que unir la cruz con la resurrección significa que los discípulos tengan que vivir de manera real su cruz, y que tienen que vivir esta realidad sin titubear, sino que tienen que realmente descubrir que la resurrección es algo que es una realidad en medio de los discípulos, en medio de los creyentes. Entonces aparece como una paradoja que puede ser indescriptible. ¿Cómo hace una paradoja? Claro, por un lado era completamente diferente, ¿cierto? Lo de la resurrección, no un cadáver reanimado. No fue que Jesús volvió a esta vida, no, sino es alguien que vivía desde Dios de un modo nuevo y para siempre. Y ahora, y al mismo tiempo, precisamente, Él, aún sin pertenecer ya a nuestro mundo, estaba presente de manera real en su plena identidad. Es decir, cuando estamos hablando de la resurrección de Jesús, decimos que Jesús su resurrección no fue como la de Lázaro, la de la viuda del hijo de la viuda de Naín, que volvió a la vida, una reanimación, sino que Él tomó una condición nueva porque está en Dios, pero también a la vez está presente en nuestro mundo real, en estas categorías de espacio y de tiempo que hoy vivimos nosotros. Se trataba de algo absolutamente igual, único, que iba más allá de los horizontes usuales de la experiencia, y que sin embargo seguía siendo del todo incontestable para los discípulos. Es decir, algo que los discípulos mismos casi que no lo podían entender y comprender. Así se explica la peculiaridad de los testimonios de la resurrección. Hablan de algo paradójico, algo que supera toda experiencia y que sin embargo está presente de manera absolutamente real. Esto, por ejemplo, en las apariciones.
cuando Jesús se aparece, que estaban los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos, y dice que Jesús se presenta en medio y dice, pasa a ustedes. Pues claro, ¿dónde está la paradoja? Dice, sabemos que Cristo resucitó, no fue una reanimación como la de Lázaro, ¿cierto? Sino que resucitó, tiene una condición nueva con Dios, pero al mismo tiempo, si está con Dios, ¿cómo hizo para estar presente ahí en medio de los discípulos? Porque decía que las puertas estaban trancadas por miedo, entonces atravesó las paredes. ¿Cómo hizo? Entonces eso nos muestra que ya no está en estas condiciones, espacio y de tiempo de nosotros, ¿sí? Ya no está, y dice que a los 8 días se volvió a aparecer y ya estaba presente Tomás. Entonces se aparece, está todo cerrado. Si estuviera en nuestras condiciones de espacio y de tiempo, tenía que haber golpeado la puerta para que hubiera entrado. No, está de una manera diferente, es decir, no es una reanimación, está en una condición nueva con Dios, pero también esa nueva forma de estar, esa forma gloriosa, ¿cierto? Ese cuerpo glorioso, ese cuerpo que de Cristo resucitado gloriosamente, hace también intervenciones en nuestro tiempo, en nuestro espacio temporal, como lo manifiestan los discípulos. Eso es lo que va a ser difícil de entender, lo que va a ser difícil para los discípulos de asimilar. Claro, hasta que después desde la fe lo pueden entender pues mucho mejor. Los testimonios sobre la resurrección, pues se habla de algo que no figura en el mundo de nuestra experiencia. Claro, constatemos científicamente cómo es la resurrección. Pues no, pues va a ser difícil, ¿cierto? Difícil. Se habla de una dimensión nueva de la realidad que se manifiesta entonces, porque Cristo tiene una condición diferente, una condición gloriosa. Esa es la dimensión a la cual todos nosotros aspiramos. Así como como Jesús tiene un cuerpo glorioso en su resurrección, perfecto, y que no está bajo las categorías de espacio y de tiempo de nuestra realidad, pues también nosotros cuando resucitemos vamos a tener ese cuerpo glorioso, perfecto, que no va a estar bajo las categorías de espacio y tiempo, porque vamos a estar en una dimensión diferente, que es la dimensión de estar junto a Dios, de estar con Dios. Aunque en Jesús tenga manifestaciones en esta dimensión nuestra, donde sí hay espacio y donde sí hay tiempo, donde hay muros, paredes, donde hay horas y donde el Señor se hace presente. Bueno, miremos entonces que el Señor mismo dijo que el reino de los cielos en este mundo es como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Eso lo encontramos en Mateo 13:31 y siguientes. Pero en sí, este grano de mostaza lleva en sí la potencialidad infinita de Dios. Es decir, va a crecer. Está en potencia para crecer, para estar en Dios. Desde el punto de vista de la historia del mundo, la resurrección de Jesús es poco llamativa. Es la semilla más pequeña de la historia. Pero es una semilla que, como en sí mismos tenía la potencialidad de Dios, va a crecer, y es la fe quien va a permitir que la resurrección vaya y coja fuerza y crezca como esa semilla de mostaza. Tanto así que por eso el acontecimiento de la resurrección es el acontecimiento fundamental de nuestra fe, de nuestra religión, y que así a los ojos del mundo en el comienzo fue algo insignificante. Hoy, 2000 años después, fijémonos qué importancia tan grande tiene para el misterio de Dios. La resurrección da sentido a nuestra fe. Y al comienzo parecía que eso era algo insignificante, como sin gracia, y fíjese, ahora vemos que es el centro fundamental de nuestra fe y que todo hay que leerlo desde la resurrección. Así es como la resurrección ha entrado en el mundo, como una semilla de mostaza, solo a través de algunas apariciones misteriosas a unos elegidos y a quienes tenemos los testimonios en los evangelios. Y sin embargo fue el comienzo realmente nuevo, aquello que en secreto todo estaba esperando, como la semilla que va a ir creciendo poco a poco. Y para los pocos testigos, precisamente porque ellos mismos no lograban hacerse una idea, era un acontecimiento tan impresionante y real, y se manifestaba con tanta fuerza ante ellos, que desvanecía cualquier duda, llevándolos al fin, con un valor absolutamente nuevo,
a presentarse ante el mundo para dar testimonio y para decir: Cristo ha resucitado verdaderamente. Eso es lo que lleva a los discípulos. Fijémonos qué cosa tan bonita y tan bella que nos dice el Papa Benedicto XVI. Algo que ellos en el comienzo no entendían intelectualmente, como que les costaba: venga, ¿cómo es eso la resurrección? ¿Cómo es que Jesús se hace presente aquí y desaparece y vuelve y aparece? ¿Cómo así que me está invitando a una resurrección? Pero fíjense que ahí entra en la historia, entra en nuestra vida, y es tan fuerte esa experiencia de fe, porque aquí se alimenta de la fe de Cristo resucitado, que ya ninguno se puede callar. Y por eso ellos dicen: Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y ese es el centro de la fe. Podemos ahora entonces preguntarnos nosotros, teniendo esta meditación con respecto a la resurrección, es si ya podemos tener más claridad con relación a la resurrección. Ya tengo más claridad con relación a la resurrección. ¿Qué es para mí la resurrección? Pero la resurrección de Cristo, no la mía. ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es la resurrección de Cristo? Segundo, podríamos también preguntarnos, bueno, esa resurrección final me muestra unos anticipos, ¿cierto? Y un anticipo es mi resurrección espiritual cada día en esta vida. Entonces, ¿cómo voy resucitando cada día en mi vida de cristiano? En mi vida de fe. ¿Cómo voy resucitando cada día? ¿Cómo voy resucitando, muriendo al pecado y resucitando una vida llena de la gracia de Dios? ¿Cómo lo vivo en los sacramentos? ¿Cómo vivo ese anticipo de la resurrección final? ¿Cómo vivo el anticipo de que Cristo resucitó cuando vivo los sacramentos? Los sacramentos son esencialmente signos de fe. Entonces, ¿yo cómo vivo desde la fe un signo de la resurrección? ¿Cómo vivo los bautismos? Cuando yo voy a un bautismo, me invitaron a un bautismo, soy padrino de bautismo, soy el papá, la mamá del niño que voy a bautizar. ¿Será que voy solamente para la fotico, que le echen el agua? ¿O realmente estoy viendo ahí un signo muy claro desde la fe de lo que es la resurrección? ¿Por qué? Porque resurrección y cruz, porque el bautismo es morir a la vida de pecado para resucitar a la vida en la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo vivo esos sacramentos? ¿Cómo vivo, por ejemplo, la confesión? La confesión es morir, vivo la cruz, la muerte, cuando confieso mis pecados, cuando tengo que decirlos, tengo que sacarlos, ¿cierto? Cuando se los entrego en la cruz de Cristo, pero como la absolución, la penitencia me resucitan a una vida nueva en la gracia de Dios. ¿Cómo yo lo vivo? Hablemos de la misma Eucaristía. ¿Cómo yo vivo el momento de la consagración, el momento de la muerte? ¿Cierto? Cristo que vuelve a entregarse ahí en el altar, y yo también me entrego con él en el altar, pero para resucitarme, para levantarme de nuevo, para decir: este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, me levanta. Entonces ya no soy el mismo hombre viejo, sino soy hombre nuevo. No soy la misma, no soy el mismo. Claro, me levanto diferente. Espiritualmente, la fe en la resurrección me anima a que me levante de una manera distinta en la gracia de Dios, distinta en la fe. Eso nos tendría que hacer reflexionar. ¿Cómo vivo los sacramentos? El matrimonio. ¿Cómo vivo el matrimonio? La experiencia del matrimonio es asumir la cruz con mi esposo, con mi esposa, es decir, me hago cónyuge, el que llevo el yugo con el otro, con la otra, entre los dos llevamos, pero para que los dos resucitemos, para que los dos tengamos la vida de la gracia de Dios, para que Dios me levante de las caídas que podamos tener en nuestra vida conyugal, me levante a una vida en santidad, en pareja. Entonces, fíjense lo importante de lo que es la resurrección, las incidencias de la resurrección. Entonces, esos son los anticipos de la resurrección de Cristo y de la resurrección final, es vivirlo desde la fe. Y por eso desde la fe lo vivimos con los sacramentos. Pero también lo vivimos, por ejemplo, ahora en Semana Santa, en este triduo pascual que vamos a empezar mañana. ¿Cómo así? Claro, vivo la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, mi resurrección, la resurrección, todo verlo con óptica de la resurrección significa que yo tengo que analizar mi vida, meditar mi vida, pensar cómo estoy viviendo mi vida, ¿cierto? Pedirle a Dios la fe, la luz de la fe, vivir el momento de cruz, de muerte que tengo que vivir con la gracia de Dios, y la misma gracia de Dios me levanta a tener una vida nueva, ¿cierto? Pasar de la oscuridad a la luz.
la oscuridad que me deja el pecado a la luz que me trae la Pascua de Cristo resucitado. Entonces eso es la experiencia. Entonces nos tendríamos que hoy que preguntar en esta meditación de la resurrección es, bueno, ¿y yo cómo estoy viviendo? ¿Cómo puedo vivir mejor mi resurrección? ¿Cómo estoy viviendo estos anticipos de la resurrección espiritualmente? Y también, ¿cómo me estoy preparando para el momento final, para mi resurrección? No es tenerle miedo a la muerte, porque la muerte ya ha sido vencida por Cristo. La muerte entonces ya es una puerta, es un paso para mi resurrección final. Entonces la muerte, o cuando hemos tenido personas cercanas que han fallecido últimamente, amigos, familiares, a veces la muerte, claro, nos duele porque ya no vamos a tener la persona ahí con nosotros, pero la muerte es el paso para llegar a Dios. Claro, por eso el mismo San Pablo dice, muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu victoria, muerte? No, ya la muerte no tiene victoria, la victoria la tiene Cristo resucitado, que venció la muerte. Entonces la muerte ahora va a ser un paso, es como el puentecito que nos lleva a esa vida, a esa dimensión nueva junto a Dios. Entonces tendríamos que nosotros no temer a la muerte. Tenemos que nosotros en la fe, en este mundo, desde la fe, no tenerle miedo a la muerte, porque sabemos que la victoria es de Cristo resucitado. Y desde la fe, saber que la muerte es ese paso que me lleva a la condición nueva junto a Dios, a esa categoría nueva, a lo que decía el Papa Benedicto, ese salto cualitativo que me va a dejar definitivamente junto a Dios, estar ahí en su presencia, estando con el Señor. Pues bueno, podríamos meditar más cosas, podríamos meditar cómo estoy viviendo mi resurrección, cómo vivo, cómo realmente le puedo pedir al Señor que pueda vivir esta experiencia de Pascua. Esa Pascua es la resurrección de Cristo, ¿no? Pascua, ese paso de la muerte a la vida, de una vida de pecado a una vida de gracia en el Señor, de una oscuridad a una luz. Entonces, ¿cómo le pido al Señor que pueda vivir esta Pascua? Por eso el domingo, bueno, el sábado en la noche, vamos a decir al final, felices Pascuas del resucitado, ¿cierto? Nos lo vamos a desear, porque es pedirle al Señor que hagamos ese salto, esa Pascua, ese paso, ese salto cualitativo que decía el Papa Benedicto, esa Pascua, ese Pesaj, ese salto a una vida nueva en la gracia de Dios, que en este mundo lo vivimos desde la fe, pero después de este mundo, después de la muerte, lo vivimos realmente como Cristo lo vivió para estar junto con nuestro Dios. Bueno, pues que estas meditaciones de estos 3 días nos ayuden a entender mejor el misterio del Tríodo Pascual y nos ayuden en el día a meditar y a pedirle al Señor que efectivamente preparemos nuestra experiencia pascual, que lo podamos vivir este Tríodo Pascual para que el domingo resucitemos a una vida nueva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, yo les deseo un bonito día, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les recuerdo entonces, ya hemos colocado nuestra horario para nuestras Eucaristías. He buscado también que sean horarios diferentes para que no colapse la red, para que también tengamos en cuenta a personas que de pronto en ciertas horas pues no pueden, como de pronto los abuelitos, los mayores, incluso los niños. Por eso tenemos celebración para niños a las 9 de la mañana, todos estos días del Tríodo Pascual, con los adultos a las 2 de la tarde, jueves y viernes. El sábado la vigilia pascual la tendremos a las 5 de la tarde y ya el domingo nuevamente retomamos a las 11. También el Via Crucis del viernes va a ser a las 8 de la mañana, el Via Crucis de San Pío de Pietrelcina, y el sábado vamos a hacer una meditación precisamente sobre ese tiempo de espera, ¿cierto? En María, ese tiempo de espera de la resurrección. Y pues tenemos nuestra hora santa el jueves a las 8 de la noche, sí, 8 de la noche es el jueves, para que nos podamos conectar. De pronto algunos van a buscar otros canales en el cual también esté el Santísimo, pues bonito porque podemos unirnos en oración. Y bueno, una invitación para vivir estos días santos de verdad en el amor de Dios, que los podamos vivir muy preparaditos. Nos hemos acercado un poquitico a conocer la fe, y también a que esa fe nos cuestione y nos pregunte y también llegue a nuestro corazón con estos 3 días de retiro. También recordarles que hoy, los que tengan niños, hoy a las 3 de la tarde
vamos a tener un pequeño retiro para niños, ¿no? Con nuestros personajes, para que pues también ellos se preparen. Pronto estas charlas no están diseñadas para niños, vamos a hacer algo muchísimo más sencillo para que los niños también mediten y preparen estos días. Entonces hoy a las 3 de la tarde con los niños vamos a tener nuestro retiro espiritual. Bueno, que Dios los bendiga. Chao, chao.